Atormentado por los recuerdos de la Guerra Civil Española, en la que casi toda su familia murió, y asfixiado por la dictadura de Francisco Franco, el ingeniero Jesús Dolara decidió marcharse de su Bilbao natal rumbo a América en los años 50. En Caracas, junto a un grupo de amistades, funda Amnistía Internacional Venezuela en abril de 1977, con la visión de que un mundo más justo era posible. Franco se muere en el 75, no lo matamos, se muere. Entonces, las gentes que aquí en Caracas, amigos, porque íbamos al Centro Vasco, había un Centro Vasco en el Paraíso, creo que todavía está. Estábamos allí, pues allí es cuando hostigábamos contra el dictador aquel, que ya tenía casi 40 años de dictadura. No solamente eso, bueno, vamos a dejar la parte vasca. Lógicamente estábamos sensibilizados para los derechos humanos, no hay la menor duda. Entonces, en ese momento, el secretario de Amnistía Internacional para promover amnistía en América Latina era un tal Mariño, un colombiano muy simpático, muy buena gente. Y establece contacto con nosotros. ¿Y por qué? Porque en ese momento Venezuela era prácticamente la única democracia de América, con Costa Rica, lisa y llanamente, y recibía a todo el mundo que venía escapado. Entonces, en Venezuela tenía argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, colombianos, costarricenses no, porque era la otra democracia que existía, guatemaltecos. Bueno, no te puedes hacer idea. Yo me involucro en la defensa de derechos humanos en Venezuela porque tenía interés al principio en estudiar criminología. Y la cosa se fue poniendo como un poco distante y empecé a leer sobre cárceles, presos políticos, y eso me fue llevando a una cosa que se llama Amnistía Internacional, y después, un poquito más tarde, pues entonces entré ya directamente a Amnistía, pero esa fue el inicio fue porque tenía intención de trabajar en cuestiones que tuviera que ver con prisiones. Cuando yo entré en Amnistía Internacional era una organización dedicada con un mandato muy específico, muy focalizado a lo que era la defensa de lo que se llama todavía los prisioneros de conciencia, y ampliando progresivamente algunas otras áreas de todas maneras relacionadas con el área de presos de conciencia, como eran los programas especiales sobre tortura, un programa especial sobre pena de muerte, programas sobre sectores específicos que se consideraban particularmente vulnerables a violaciones de derechos humanos en el ámbito de trabajo de Amnistía Internacional, por sus actividades, como podían ser los sindicalistas. Luego vino también el trabajo sobre desapariciones forzadas, porque eso fue una situación, digamos, que se vivió con más fuerza en América Latina a partir de finales de los años 70, mediados de los 70, comienzos de los 80, y comenzó a ampliarse también el trabajo de prisioneros de conciencia a nuevas áreas, ¿no? Como fue la incorporación de la objeción de conciencia como parte de lo que es la posibilidad de que una persona sea detenida por ser objetor de conciencia. Se consideró parte del mandato de Amnistía, es decir, que Amnistía tenía que actuar en esos casos. La posibilidad de que una persona, por el mero hecho de tener relaciones consensuadas, siendo adultos mayores de edad con personas del mismo sexo, pudiera ser por esa razón víctima de algún tipo de persecución también. Entonces se amplió el mandato hacia esta área de trabajo. Uno de los primeros logros del movimiento fue el de poner en buen resguardo al político uruguayo Wilson Ferreira Aldunate, amenazado de muerte por el régimen militar de su país. Aprovechando que en Caracas se estaba llevando a cabo una reunión de la Internacional Socialista, activistas de Amnistía Internacional Venezuela se colaron en el evento para hablar con altas personalidades de la política mundial, con el canciller alemán y Premio Nobel de la Paz Willy Brandt, para que ayudaran a Ferreira Aldunate a escapar. No fue fácil entrar, porque ten en cuenta que ahí estaban varios jefes de Estado. Entonces, claro, la policía venezolana lo tenía bien controlado todo. Entonces nosotros conseguimos en un momento hablar con Gonzalo Barrios,
que era entonces presidente de Acción Democrática. Acción Democrática, como está en la Segunda Internacional, pues también estaba en la reunión. Y entonces rápidamente abordamos nosotros directamente, íbamos tres, abordamos, digamos, a Gonzalo Barrio y le planteamos un poco la cuestión: vengan conmigo. Rápidamente abordamos a Kreisky, que era el canciller de Austria, y como era, digamos, socio de Amnistía Internacional o miembro, le dijimos que íbamos a ver si la reunión aquella podía adoptar una decisión, una resolución, por la seguridad de la familia de Ferreira Aldunate y de su familia. La acción de Dolara y el resto de los voluntarios fue tan efectiva que al día siguiente un vehículo de la Embajada de Venezuela y un vehículo de la Embajada de Austria llegaron al lugar donde estaban escondidos Ferreira Aldunate, su esposa e hijos. Los recogieron sigilosamente y los sacaron al aeropuerto rumbo a Caracas y finalmente a Londres. Amnistía Internacional lanzaba una campaña y de inmediato había un conjunto de voluntarios que pensaban de manera estratégicamente desde lo que es el país, cómo podemos hacer nosotros para que desde aquí esta campaña tenga sentido. Es decir, cómo hacemos nosotros para que la población entienda que Zaire, que hoy ni siquiera existe como país, tiene otro nombre, que Zaire es un país donde están pasando cosas que a nosotros deberían interesarnos y sobre las cuales nosotros tenemos capacidad de incidencia. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que la Coca-Cola en Guatemala es el sitio que se está utilizando para, como base de operaciones para que el ejército aplaste al movimiento sindical? Es decir, eran temas muy gruesos, muy duros, muy fuertes. Algunos sonaban demasiado distantes, pero siempre había un equipo que trataba de alar esa realidad que parecía tan distante para buscar algún punto de conexión y de vínculo con el trabajo del país. Y lo otro, el trabajo voluntario de muchas personas en cantidad de cuestiones, pues, ¿no? Desde tratar de conseguir firmas de artistas que pasaban por Venezuela y que nosotros tuvimos récords históricos de campañas donde se pedían firmas de personas muy prominentes, y nosotros conseguimos las firmas de personas prominentes de otros países cuando pasaban por Venezuela, que le llegó a Amnistía Internacional en Londres firmas de solidaridad en campañas específicas de Mercedes Sosa, de Juan Manuel Serrat, de Marcel Marceau, recogidas en Venezuela. Y los franceses decían, bueno, ¿cómo Carrizo le entraron a Marcel Marceau? Bueno, había un equipo de voluntarios que estaba dispuesto a meterse en la puerta de los hoteles y a fastidiar a Marcel Marceau para que le diera la firma. A pesar de que Amnistía Internacional en todo el mundo se rige bajo los principios de la solidaridad internacional, en 1989, durante los sucesos del Caracazo, la organización documentó en Venezuela los abusos cometidos por parte de la policía y el ejército contra civiles desarmados, entrando de manera directa en el trabajo dentro del propio país. COFAVIC nació en el año 89, en Venezuela tuvimos unos hechos muy graves, unas revueltas sociales denominadas el Caracazo, que fue prácticamente se devastó el 90% del comercio y de la zona de venta de alimentos y de productos electrodomésticos del casco central de la ciudad por el alza de los precios del transporte. Comenzó en Guarenas, una zona de dormitorio, y eso no fue coyuntural, sino que tenía unas razones estructurales muy importantes, que era pues la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, la corrupción, la pérdida de credibilidad en los partidos y el deterioro de la vida social. Tuvimos casos de disparos indiscriminados generalizados en zonas populares, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales que fueron documentadas y que llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera su sentencia histórica sobre los hechos del Caracazo. El Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989, en conjunto con el Centro por la Justicia Internacional y Amnistía Internacional, presentó la demanda en 1995, consiguiendo posteriormente reparaciones para sobrevivientes y sus familias. Amnistía Internacional es un referente mundial de derechos humanos, y en aquel momento, cuando nosotros estábamos naciendo,
Bueno, por supuesto, vinieron a Venezuela, tuvimos una misión especial, se hizo un informe especial sobre los hechos del Caracazo y luego, que es un aporte muy importante de Amnistía, ha habido un seguimiento en el momento en que hemos tenido amenazas o que ha habido algún hostigamiento. Amnistía se ha pronunciado sobre los miembros de COFAVIC pidiendo protección, igualmente sobre el cumplimiento de la sentencia del Caracazo. Creo que Amnistía fue y sigue siendo un referente y una escuela, ¿no? Un referente, bueno, porque todo el mundo todavía se pregunta qué va a decir o qué piensa Amnistía Internacional sobre este tema que está sucediendo ahora, ¿no? Y una escuela porque siendo una organización que tiene un nombre y una proyección tan grande como lo tiene Amnistía Internacional, mucha gente entra, y fue mi caso de hecho, mucha gente entra a descubrir el mundo de los derechos humanos a través de Amnistía Internacional. Entonces, en ese sentido es escuela. Defender derechos humanos en Venezuela hoy significa simplemente defender derechos humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, y eso es algo que aprendí con Amnistía Internacional, los derechos humanos no se defienden de una manera diferente dependiendo de cuál es el gobierno de turno, de cuál es el tipo de ideología que permea a ese gobierno, o dependiendo de el tipo de ideas que profesa la víctima de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces creo que el reto que tenemos actualmente en Venezuela es darnos cuenta precisamente de eso, que la defensa de los derechos humanos en el país hoy tiene que ser exactamente igual a la que hacíamos, y en ese caso me incluyo, hace 20, hace 25, hace 30 años, porque si bien han cambiado las circunstancias, han cambiado los actores, la tortura duele igual. Una ejecución arbitraria tiene exactamente el mismo efecto. La ausencia de un medicamento mata de la misma manera a un enfermo hoy que hace 15 o 20 años. Entonces, de lo que se trata es de no perder el norte, de que los derechos humanos le corresponden a la persona por el hecho de serlo, independientemente de quién sea el gobernante de turno. A veces, cuando uno está mucho en una cosa, hay a veces que la repetición se hace como rutinaria y se pierde un poco el alma. Eso sucede en todo. Un cura que está diciendo misa 50 años, al final pues es un rollo que hace allí, y él posiblemente no tenga aquella cuestión que tendría cuando salió del seminario, ¿verdad? Por 50 años repitiendo todo el trabajo concho, reiterativo, ¿verdad? Entonces hay que luchar un poco contra eso, con la pérdida de la mística. A partir de la década de 1990, Amnistía Internacional Venezuela emprende su camino del crecimiento con una perspectiva de masificación del mensaje por la dignidad y la justicia, a modo de alcanzar mayores audiencias, organizando eventos masivos como el Festival Iberoamericano de Rock y el concierto en la base. Un evento, 5 noches, 17 bandas, 7 países. Eso fue el primer concierto rock iberoamericano, Rock Music 91, algo sin igual en la historia del rock en español. A poder conseguir dos grupos que estuvieran todos disponibles en la misma época, esto ha sido lo más difícil, ha tomado más de un año de trabajo. Pero todo el esfuerzo se vio recompensado. Entre 15 y 20,000 personas acudieron cada noche, y esto fue de lo más fuerte que se vio y escuchó. Y por supuesto, nosotros también estuvimos sobre el escenario. Muy buenas noches, Caracas, ¿cómo estamos? También les quiero decir que en este momento estamos filmando para MTV Internacional, así que si ustedes quieren mandar un saludo, aquí está el camarógrafo. Ya entrando en el siglo XXI, el movimiento se expande en el interior del país a través de la creación de redes de activistas centrados en la educación en derechos humanos, cambios en las políticas públicas y en la solidaridad internacional.
Sin embargo, entrada en el tema del trabajo en el propio país, Amnistía Internacional continúa su apoyo a víctimas en Venezuela, con un enfoque especial en el derecho a defender derechos. Tal fue el caso de Humberto Prado Sifontes, quien luego de 8 años privado de libertad se graduó como abogado y es ahora una referencia destacada en el tema carcelario. La vida de Humberto Prado corrió grave peligro tras una campaña de intimidación y amenazas de muerte emprendidas contra él tras violentos disturbios que tuvieron lugar en la prisión de El Rodeo, Estado Miranda, en el año 2011. Bueno, esto estamos hablando de junio de 2011, estallaron varios violentos disturbios en la prisión del Rodeo del Estado de Miranda, ¿no? Entonces ahí, por parte del Secretario Internacional, que es quien elige los casos, se nos envió la petición de incluir a Humberto y su familia en el programa de protección temporal, ¿no? A partir de ahí nos pusimos en contacto con Amnistía Venezuela para coordinar el viaje y la estancia de la familia. Estuvieron Humberto y su familia 2 meses en nuestro programa, aunque realmente hemos estado siempre en contacto con él, ¿no? Desde entonces, y es parte de nuestra familia aquí. Amnistía es una organización que está tan regada en el mundo de tantos colaboradores, que cuando yo llegué a Salamanca, allá había un grupo de Amnistía Internacional que me recibieron, sabiendo de que cuando tú dejas tu país, eso pega demasiado, pega muy duro, y ese grupo de personas de Amnistía, por lo menos siempre te invitaban a salir los fines de semana, a salir en las noches, como para que esa situación no te pegara tanto, ¿no? Yo creo que la palabra Amnistía Venezuela es seguir como los patrones de Amnistía Internacional, y que en todo momento siempre han estado presentes haciendo su trabajo con su misión que tienen. Muchas veces algunos dicen que ojalá lo hicieran más amplia, muchas veces se tiene que comprender que siguen patrones internacionales y que por eso están en todos los lugares del mundo. Cuando uno está preso, el temor que uno tiene es a ser olvidado, es que nadie hable de ti, es que nadie denuncie por ti. Y Amnistía constantemente emitía algún tipo de comunicado. Los diferentes países donde Amnistía pues constantemente me enviaban cartas o salían campañas, y eso era quizás el incentivo para seguir adelante. Como te dije, o sea, el gran miedo de un preso, y más de un preso político, es que te olviden. Amnistía siempre estuvo ahí, siempre estuvo al pie del cañón, llamaban a mi familia para hacer nuevas campañas, salían diferentes comunicados hasta que me convierto en lo que ustedes denominan preso de conciencia. Y bueno, eso fue para mí muy grande, de verdad. Eso tal vez no me dio la libertad en su momento, pero para mí fue mucho. Si los derechos humanos tuviesen un superhéroe, eso fuera Amnistía Internacional, el superhéroe de los derechos humanos en Venezuela y en el mundo. Creo que ese es, digamos, el futuro de quienes trabajamos en derechos humanos. Profesionalizarnos más, acompañar más a las víctimas, centrarnos en los sectores más desfavorecidos y entender que muchas veces el hacer de los derechos humanos no tiene que ver con el presente, sino tiene que ver con el futuro, y por eso lo que hacemos hoy va a alimentar la posibilidad de justicia, la posibilidad de tener una sociedad mucho más democrática, un Estado mucho más que ofrezca más a quienes en este momento están siendo afectados por la violencia. Yo creo que el reto principal que tiene Amnistía Internacional frente a sus nuevos miembros, a esas personas que están comenzando a integrarse, a esas personas que están escuchando por primera vez qué significan los derechos humanos, es llenar ese término de contenido, y de contenido con responsabilidad, que entendamos que detrás de cada cara, detrás de cada nombre, mejor dicho, hay un rostro, hay una persona, hay alguien que está sufriendo y que necesita, con el mayor respeto, de nuestro apoyo. Agradecimiento a los activistas de todo el mundo en Amnistía Internacional. Es que es poco lo que pudiera decir, y mucho lo que quiero transmitirle a todos los activistas. Hacen un gran trabajo. Ustedes no saben la emoción, como te repito, que uno siente tras las rejas cuando ve una carta, una campaña, un mensaje de un activista de Amnistía Internacional. Yo creo que Amnistía Venezuela tiene que asumir un reto con los defensores de derechos humanos. Un reto duro, frontal. Los zapatos
de los defensores de derechos humanos llegan donde no llega el Estado y llegan donde ni siquiera el Estado se atreve a poner esos zapatos, simplemente para oír a las víctimas, para oír al usuario que tienen cada uno de ellos. Y por ello yo creo que deberán asumir ese reto de manera bien frontal y que el Estado sepa de que este es como un mensaje a García hacia ellos. En el plano emocional, amnistía es sueños, es esperanza, es saber que hay alguien que te necesita y además saber que hay otras personas con quienes también puedes trabajar para lograr una transformación. En el plano intelectual, yo creo que aprendí mucho sobre aspectos de derecho internacional. Hay que aprender de esos mecanismos y hay que manejarlos para que desde ese conocimiento puedas contribuir a transformar la sociedad y en general el país desde tu instancia. Siempre hay algo que puedes hacer en aras de, de utilizar esos mecanismos para evitar que haya una violación de derechos humanos, o por lo menos no en tu entorno. En el plano no solamente intelectual, digamos, de conceptos, sino de relacionamiento, o sea, Amnistía también ha sido una oportunidad de conectarme con el mundo y con distintas comunidades y entender que el ser humano trasciende la nacionalidad. O sea, el ser humano es íntegro, y cuando tienes gente y cuando tienes distintos individuos en cualquier parte del mundo, no importa la raza, condición, color, sexo, estos principios prevalecen y siempre puedes trabajar con alguien en la misma línea de lo que te da tus convicciones y todos tus valores. Entonces, ¿quieres creer que yo voy a Panamá a representar a Amnistía Internacional, no la sección francesa, la sección venezolana? Y bueno, estoy allá de observador, muy interesante, en fin, las cosas, discutiendo de muchas cosas, y en algún momento, como invitado que era Amnistía, pues me llaman para que diga unas palabras en un salón grande de reuniones, y entonces voy allá al podio aquel y digo una breve discursito, ¿verdad? Diciendo que era Amnistía, cuál era su función, toda esa cosa, ¿verdad? Entonces me devuelvo al sitio donde estaba sentado para que ya continuasen los demás oradores. Y detrás de donde estoy yo hay un muchacho joven, pienso 20 y tantos años podría tener, me toca el hombro y me dice: yo soy el hijo de Ferreira Aldunate. Y tengo ganas de llorar ahora, porque me dijo: ustedes salvaron a toda mi familia.